Estamos por iniciar una nueva serie en la cual pues el Señor trae una poderosa palabra para este tiempo. Dios constantemente está hablando a su pueblo. En medio de todo este año y medio que ha pasado, el Señor pues está trayendo una voz acerca de la necesidad de poder restaurar nuestra relación con Él, de la necesidad de reconstruir los altares dentro de casa, de la necesidad de reconocerlo como el único Dios verdadero, que Él es Jehová, nuestro pastor, nada nos faltará, de la necesidad de conocer los planes de Dios que hemos visto justamente, que nadie se pierda, que vivamos para su gloria, que extendamos el reino de los cielos aquí en la tierra, que hemos hablado acerca de hágase su voluntad, que se cumpla primeramente en nosotros para que luego también se cumpla en los demás. Y ahora estamos pues, hemos terminado la serie Venga tu reino, ¿no? Que sea establecido lo que está en el cielo, aquí en la tierra, a través de nuestra vida, a través de la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Y Dios constantemente nos está hablando. Y hoy pues justamente quiero compartir una palabra que tiene que ver con una profecía, un libro que habla a través de boca del profeta Joel, ¿no? Pero que esta palabra justamente tenemos que tenerla en consideración porque nos va a traer mucha enseñanza, ¿no? Porque nos va a hablar de una verdad que ocurrió en el pueblo de Israel, el pueblo que conocía a Dios, el pueblo que constantemente era visitado por Dios, era exhortado por Dios, era reprendido por Dios, era bendecido por Dios. Y cada vez que Israel estaba en los tiempos de esa bendición, dice la palabra de Dios que constantemente Israel se apartaba de Dios. Constantemente se olvidaba de quién era su Salvador, su Redentor, quién era aquel que los bendecía. Y hoy en estos tiempos, pues el Señor hablaba en mi espíritu y me decía, comparte esta palabra porque este es el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, el tema trata acerca del tiempo de la restauración, de la vindicación que viene de parte de Dios para con su pueblo, pero esta restauración, pues está antecedida primeramente de una gran necesidad que ocurre en toda la región de Judea. Pues en los tiempos del profeta Joel, dice que la tierra de Judá fue devastada por una gran plaga de langostas que consumió todos los alimentos que habían en la zona, tanto de las personas como los animales, sumergiendo a toda esa población en una grande y terrible hambruna, una grande y terrible ruina, una grande y terrible enfermedad, producto justamente de que todo había sido devastado y también en una mortandad. Y como en los tiempos del profeta Joel, hoy también en nuestros tiempos está pues azotándonos tal vez no una plaga, pero sí una pandemia que tiene casi las mismas connotaciones de devastación, que está azotando a toda la humanidad. El famoso coronavirus, que tiene esas mismas características de destrucción en la vida de los hombres. Muchas personas han perdido a sus seres queridos, otros están enfermos, otros están en ruina financiera, otros están pasando hambre y gran necesidad en sus vidas. Y hoy el Señor nos está trayendo a nosotros para poder decirle a usted, como lo hizo con el profeta Joel, decirle a su pueblo que antes de que se inicie esta tercera ola, Dios siempre viene con una palabra que viene a despertar la fe en las personas. Hoy se habla mucho del inicio de esta tercera ola, de esta pandemia, donde mucho se está trayendo esta sabiduría acerca de provocar en las personas miedo, temor, desesperanza, inseguridad. Y lo que es más triste, amilanando la fe de muchos que ahora andan tan preocupados, tan afanados, tratando de conseguir su seguridad con sus propias fuerzas, olvidándose de Dios, producto justamente de que ellos quieren buscar la forma de resolver los conflictos y muchos se olvidan de Dios.
Muchos se olvidan de que hoy es el día del Señor. Muchos se olvidan de que si no hemos llegado a este tiempo es porque Dios nos ha cuidado, porque Dios ha sido fiel con nosotros, Dios nos ha prosperado, Dios ha sustentado nuestra familia y hoy estamos reunidos en un lugar para poder alabarle y adorarle a través de este medio. Yo recuerdo que antes de que la pandemia iniciara, Dios trajo una palabra para advertirnos a nosotros 3 meses antes para estar preparados para lo que iba a acontecer. Y durante ese año hemos visto la fidelidad de Dios, porque esa palabra vino como, recuerdo, decía, como en los tiempos de Israel, antes de que éste fuera liberado, acontecería una gran plaga, una gran destrucción y mortandad en el pueblo de Egipto, pero Dios cuidaría a su pueblo. Y Egipto tiene pues el sinónimo de ser la tierra, ¿no? En general. En aquel entonces era la nación que gobernaba en el reino. Y hoy, en estos tiempos, en medio de este comienzo, de esta tercera ola, Dios nuevamente comienza a hablarnos a nosotros. Y nuevamente viene a reforzar ahora algo, dice, iglesia, no tenga miedo, no tenga temor. Dios nos mostró que el nutriente del caldo de cultivo que esta enfermedad tiene justamente es el temor, es la desesperanza, que tiene la capacidad de debilitar el sistema inmunológico del ser humano, lo baja y por lo tanto lo debilita y se lo pone en condiciones de poder ser infectado rápidamente. Así que el Señor dice, no tema, no tenga temor, porque Dios nos guardará y nos prosperará como lo hizo en el pasado. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios que es fiel, un Dios que dice su palabra, que su pacto está delante de su trono y por lo tanto Él está presto a cumplir su palabra. Nuevamente el enemigo ha comenzado a hacer mover su plan, su viejo propósito, que ya todos lo conocemos, que está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 10, verso 10. Porque Él ha venido, dice, a robar, matar y destruir. ¿A quiénes? A los hombres, a la humanidad. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la enfermedad, de la pobreza, el hambre, la muerte, la desesperanza, destruyendo la fe de las personas. Pero sepa usted que nosotros no debemos permitírselo. Es por eso que hoy Dios viene a la luz de su palabra a decirte, no solamente que no temas, sino que el día de hoy el Señor ha venido a añadir una siguiente declaración. Porque yo me acuerdo haberles dicho más de 3 meses atrás, antes de que esto aconteciera, que el Señor mostró que había una visión, que venía del parte del mar, una ola que parecía normal cuando uno está al frente, pero sin embargo venía una ola en sentido contrario que trajo una leve destrucción. No fue como la primera, fue muy leve. Y el Señor mostró eso, que era muy leve. No va a ser como la primera. Y entonces el Señor ahora nos añade en medio de este tiempo a los que creen, a los que deciden tomar esta palabra, apropiarse de la verdad de Dios. El Señor nos dice, no simplemente no temas, sino que está añadiendo la siguiente declaración: yo haré grandes cosas en este tiempo, en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de tu matrimonio, en medio de tu economía, en medio de nuestra nación. Yo haré grandes cosas, dice el Señor. Y es por eso que en el libro de Joel, que nos narra acerca de esta terrible necesidad que estaba aconteciendo en medio de toda esta región, en el capítulo 2, verso 21 dice: tierra, no temas, alégrate, gózate, porque ahora Jehová hará grandes cosas. Entonces, lo primero que uno debe de comprender, lo primero que nosotros tenemos que entender en este tiempo, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, es que en nuestra cabeza pueda entrar la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor, uno es el mismo. Y ¿sabes qué? Él es el Dios Todopoderoso.
Él es especialista en que las cosas imposibles se hagan verdad. Y entonces Dios constantemente está hablando a la humanidad, llamándonos a nosotros, primeramente al arrepentimiento, para que nosotros estemos preparados. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces estamos preparados, somos como la tierra que está lista para recibir la semilla, para recibir la lluvia y para ser altamente productivo en los campos del Señor. Dios también tiene la autoridad y poder de hablarle a la creación, no solamente a los hombres, sino que Él es el Todopoderoso y para Él no hay nada que sea imposible. Quiero que por favor pueda entender esto, porque esto es fundamental en su fe, querida iglesia. Génesis capítulo 1, verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y su palabra dice, y fue la luz. Porque Dios tiene la capacidad de hablar y una vez que Él hable, esto ocurra conforme a su declaración. Tome esa verdad sobre su vida. Dios habla y esto ocurre conforme a su declaración. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 26, Dios tiene poder para sujetar la naturaleza, porque para Él no hay nada imposible. Dice la Escritura que cuando estaban Jesús y sus discípulos en la barca, de repente comenzó a azotarse fuertes vientos y fuertes olas y la barca se estaba hundiendo. Y en Mateo 8:26, ellos van, despiertan a Jesús y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Escucha bien lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Un momentito, por favor, ayúdame con el cargador. Lo primero que Dios nos llama a nosotros la atención es justamente esto, que no debemos de temer, que no debemos de tener miedo. Entonces dice, Él levantándose reprendió a los vientos y al mar e hizo gran bonanza. La naturaleza se sujeta a Dios. La naturaleza no tiene control sobre el poder de Dios, sino que es Dios quien controla la naturaleza. También podemos ver cómo es que el Señor, en cierto pasaje, cuando Él tuvo hambre, se acercó a una higuera para querer comer y esta no produjo, y el Señor soltó una palabra, y esa palabra dice lo siguiente, en Marcos capítulo 11, verso 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y la higuera se secó. Dios no tiene límites en su autoridad y en su poder. Y estoy seguro de que hoy, el día de hoy, Dios está trayendo una palabra que va a hablarnos a nosotros y a toda la creación alrededor del mundo. Una palabra que tal vez usted está esperando escuchar. Una palabra que será la respuesta a su necesidad, a la incertidumbre que a lo mejor usted puede estar atravesando o a lo mejor a su gran necesidad. Todas las personas anhelamos ser bendecidos por Dios. Todas las personas queremos estar sanos, queremos estar fuertes. Todas las personas queremos tener lo suficiente, vivir bien. Pero una vez que logran eso, muchas personas luego se olvidan de Dios y no le sirven a Él con todo su corazón. Y esto ocurrió con Israel. Israel experimentó las bondades de Dios. Israel experimentó la bendición del Señor. Israel tuvo prosperidad, tuvo paz, pero dice que se olvidó de Dios. Y como consecuencia comenzó a adorar a otros dioses, provocando la ira de Dios. Y a través de esta grande y terrible plaga, Dios estaba llamando la atención a su pueblo acerca de arrepentirse y volverse a Él.
Porque no podemos permitir que el pecado siga gobernando la tierra. No podemos permitir que el reino de las tinieblas siga avanzando cuando hemos nosotros estudiado acerca de que hágase tu voluntad, establezcase su reino aquí en la tierra y por lo tanto, siendo hijos obedientes, haciendo que el reino de las tinieblas retroceda. Entonces el Señor está trayendo una palabra el día de hoy que llama al arrepentimiento a toda la nación. En el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra para que sea esta llena de su gloria, lleno de la majestuosidad de todo lo que Dios representa. Pero conocemos la historia, el hombre pecó. Y a raíz de esa vida de pecado, la tierra sufrió maldición. Lo que fue diseñado para ser de bendición se convirtió en una tierra ahora que fue maldecida. Génesis capítulo 3, verso 17, dice la escritura en el versículo B: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, por causa del pecado. Y si usted continúa en el verso 18, dice, espinos y cardos producirá la tierra, algo que para el cual no estuvo la tierra preparada. Entonces tenemos que entender que la tierra se encuentra bajo la maldición del pecado. Desde aquel entonces hasta nuestros días. Y hoy tenemos esta pandemia que ha traído una devastación en todas las naciones de la tierra. Y todo se resume justamente a esto, al pecado. Porque los hombres abandonaron a Dios. Porque viven simplemente una vida religiosa. Pero Dios quiere traer bendición a su vida. Dios no quiere maldición. Y es por eso que el Señor está hablando en el libro de Joel, del profeta Joel, le está hablando a esa tierra que ha sido devastada por esa gran plaga que produjo esa gran necesidad en toda la población. Le está diciendo que lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. No se trata de 4 plagas, sino de una sola, que va a ir de un incremento en cuestión de días. El profeta Joel nos está hablando de la metamorfosis que ocurre en la vida de este insecto pequeño llamado langosta. Nos habla acerca de la forma progresiva en que este insecto va trayendo esa crisis que va en aumento día tras día en la vida de las personas hasta destruirla. Primero dice que es una pequeña oruga que se va comiendo los bordes tiernos de las hojas. Luego se convierte en una larva porque ya tiene patas y comienza ya no solamente a comer los bordes de las hojas, sino es tal el apetito de esta larva que comienza a comerse todas las hojas. Luego se convierte en el revoltón porque ya comienza a saltar y al ver que ya no hay hojas comienza a buscar los tallos verdes y los comienza a devorar. Hasta que termina su proceso, se convierte en la langosta, y una vez que esta se convierte en langosta, esta devora todo lo que queda a su alcance de la planta, inclusive hasta sus raíces. Se dice que un pequeño insecto hembra puede poner entre 1000 a 1800 huevos cada semana, cada 6 semanas. Es por eso que rápidamente se convierte en una gran plaga este insecto. Y puede comer al día, dice, el doble de su peso. ¿Se imagina? Ahora, en medio de este tiempo de gran crisis, Dios viene a traernos su palabra a través del profeta Joel. Una palabra que es poderosa. Una palabra que hará que esta crisis se revierta de maldición a bendición. Pero tenemos que entender una cosa. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, oye iglesia, misión cristiana. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y en Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es uno. Y por lo tanto tenemos que servirle a Él. Hoy Dios hará que en medio de esta gran pandemia las cosas sean revertidas para la gloria de su nombre. Y tome esta palabra porque viene de parte de Dios para su vida. El Señor está llamando a su pueblo a través de su siervo para llamar la atención nuevamente. Porque en medio de todo este tiempo, muchos hemos experimentado el cuidado, la protección, la prosperidad. Pero el Señor dice, se están olvidando de mí. Por eso trae esta palabra en este tiempo. Y en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versos del 12 al 16, el Señor está llamándonos a la reflexión en los siguientes puntos que quiero que por favor usted preste mucha atención. Primero dice el Señor, convertíos de vuestro corazón y dejar su mal camino. Convertidos de vuestro corazón. Dios no quiere tus emociones, Dios no quiere que simplemente tus sentimientos. Dios quiere, dice, tu corazón, porque de Él emana la vida. Él quiere ser el Señor de tu vida. Y que tú puedas experimentar todas las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Por eso dice, conviértete a Jehová de todo vuestro corazón. Luego dice que debemos seguir a Dios, porque primeramente le reconocemos que Él es nuestro Señor y Él es el único Dios verdadero. Él es aquel que tiene palabra de vida. ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde iré, Señor, si tú eres mi proveedor? ¿Dónde, Señor, me esconderé? Si fuere a la montaña más alta, ahí estás tú. Si descendiera a la profundidad de los abismos, ahí estás tú, Señor. Tú estás en todas partes. Por lo tanto, debo seguirte, Señor. Debo llevar una vida de obediencia, reconociéndote que como hijo debo dar gloria. Por eso decíamos que uno de los propósitos del plan de Dios para nuestra vida es que nuestra vida que nosotros vivimos sea para la gloria de Dios. Y luego Dios nos dice que debemos no simplemente rasgar nuestras ropas en señal de duelo, dolor, ponerse ropas ásperas, sino dice el Señor, rasgad vuestros corazones en oración, en ayuno, buscando el rostro del Señor, buscando la misericordia de Dios. Y lo que es más importante, llama a toda la nación a santificarnos. Y con la palabra santificarnos es prepararnos, limpiarnos, conocer a Dios, apartarnos del mal y dejar nuestra vida pasada y comenzar a vivir seriamente nuestra vida en Cristo. Y la palabra de Dios dice que desde los ancianos hasta los bebés que están en pecho deben ser santificados, deben de ser apartados para el Señor. Dios también está llamando a todos sus siervos, a todos aquellos que conocen la palabra de Dios, a que se pongan en medio entre las personas y Dios. Nos está llamando a ser intercesores, que clamemos pidiendo perdón por todos los pecados de nuestra nación, para que la misericordia de Dios descienda en medio de estos tiempos, en medio de esta gran pandemia. Libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. La palabra de Dios viene primero y después acontecerá lo sobrenatural
de Dios mismo. Dios está trayendo su palabra a través de su profeta y declarando lo siguiente a su iglesia. Le está diciendo en el libro de Joel, capítulo 2, verso 21, iglesia, no temas. No temas a la pandemia, de la cual mucho se habla y se dice el día de hoy. Sí, sigue las indicaciones. Sí, cuídate, lávate las manos, usa tu protector. Ten tu distancia, sé prudente, pero no vivas en temor. Y ahora Dios está diciendo también, simplemente no te dice no temas, sino te está diciendo, iglesia, yo haré grandes cosas hoy. Así que alégrate, gózate en medio de este tiempo tan difícil que ha traído pues enfermedad, crisis financiera, hambruna, desesperación, desolación. Y de repente tú comenzarás a cuestionarte, pero ¿qué está diciendo? ¿Cómo es que me voy a alegrar? ¿Cómo es que me voy a gozar en medio de este tiempo? ¿Cómo puede ser esto posible? Como hombre de Dios y como su siervo, hoy vengo a despertar la fe que tú necesitas tener. Y sabe, esto es un gran desafío. ¿Sabe por qué es un gran desafío? Porque no se trata simplemente de decirte palabras. Porque hay una realidad, hay una pandemia, hay enfermedad, hay escasez, hay pobreza y hay muerte. Pero quiero que sepas lo siguiente. Todo eso son cosas naturales. Pero nosotros tenemos un Dios que es por encima de lo natural. Un Dios que es completamente sobrenatural. Y Él ha dicho, Él ha declarado y Él hará grandes cosas hoy. ¿Por qué te tienes que alegrar? ¿Por qué te tienes que gozar? Simple. Porque no tienes otra opción. ¿Y sabes por qué no tienes otra opción? Por más que me presentes tus alegatos que son innegables y que son reales. Como al principio te dije, esta enfermedad se alimenta del miedo, del temor. Por lo tanto, si queremos estar bien, tenemos que despertar la fe en nosotros. Mejor es tener una gota de esperanza en nuestros corazones. Una gota de esperanza que viene por boca de Dios mismo a través de su siervo a decirte, yo haré grandes cosas hoy. Así que alégrate y gózate en medio de este tiempo de gran crisis. Tal vez usted se encuentra el día de hoy en medio del estado de esta metamorfosis, de esta plaga que trae destrucción. La arruga representa el comienzo de los problemas emocionales, relacionales, financieros. El saltón representa el incremento, esos problemas se han hecho mayores. En tu matrimonio, en tu familia, en tu economía. El revoltón representa cosas más graves como la enfermedad, la pérdida, el divorcio, el abandono. Y la langosta representa cuando uno ya dice, ¿ya para qué? Si no hay nada, ya no existe razón alguna. Porque inclusive hasta la fe de muchos ha sido devorada por esta gran plaga. Pero quiero que sepas que esto es algo que Dios va a revertir el día de hoy. Por eso Dios viene a decirte, alégrate y gózate. Yo haré grandes cosas
en medio de ti. Dios te dice primeramente, yo tendré misericordia de ti. Salmo 103, verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y en el libro de Joel, capítulo 2, verso 18, dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. También dice, Dios te dice, yo te daré tu provisión, lo que no has podido obtener. Tal vez un empleo, tal vez tu economía, tal vez el alimento para tu casa. Si tú decides volverte de todo corazón el día de hoy, dice el Señor, yo traeré esa provisión que sustentará todas tus necesidades, aún en medio de esta gran crisis. Lo hice en el pasado con mi siervo Elías, cuando un cuervo traía su alimento y las aves le proveían todo lo que él necesitaba. Así cuidaré de ti, dice el Señor. Y en el libro de Joel, capítulo 2, verso 19, su palabra dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Quién lo dice? Dios. Y si Dios lo dice, Dios lo hará. Iglesia, tenemos que tener fe. Dios también te está diciendo que no solamente Él piensa en tus necesidades elementales, básicas, sino que dice el Señor que Él derramará de su bendición hasta que usted no pueda contenerlo, lo que nos dice en el libro de Malaquías. Dios está trayendo su bendición, la cual llegará a tu vida como consecuencia de que nos volvemos de todo nuestro corazón a Dios para servirle. Libro de Joel, capítulo 2, verso 26, dice, y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Entiende lo que Dios te está diciendo? Nunca jamás serás avergonzado. Dios tiene el poder para revertir todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se comió. Pero usted tiene que recibir el día de hoy esta palabra con fe y creer en medio de esta circunstancia. Tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu finanza, tu salud. En medio de todo esto, Dios dice, yo haré grandes cosas. ¿Y por qué Dios quiere hacer grandes cosas? Capítulo 2 del mismo libro del profeta Joel, verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El deseo de Dios es que usted lo conozca. Y que no solamente en medio de Israel, sino en medio de nuestra nación, el Perú, en medio de tu familia, en medio del lugar donde tú te encuentras, el distrito, la ciudad, el departamento, la provincia, donde usted se encuentra, en medio de ese lugar, Dios desea ser conocido a través de tu vida. El tiempo de retribución de parte de Dios ha llegado, como lo fue también en el tiempo de Job. Y hemos hablado acerca también de lo que ocurrió y experimentó Job. La retribución después de la devastación. Cuando Job declaró, mi Dios es mi redentor, entonces él experimentó la bendición de Dios. 32:10 y dice, y quitó Dios la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando Job intercedió, cuando él reconoció quién era su Dios, quién era su Padre. Cuando usted y yo reconozcamos quién es nuestro Dios y Padre y lo busquemos de todo nuestro corazón y le sirvamos de todo nuestro corazón,
entraremos a ser intercesores por los pecados de nuestra nación. Entonces Dios traerá el tiempo de la retribución. Todo lo que en más de un año y medio nuestra nación perdió, dice la palabra que Dios traerá un incremento al doble. Job capítulo 42, verso 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque siempre la bendición de Dios será mayor. ¿Sabe para qué? Para que usted sobreabunde en buenas obras. Pero no es un camino fácil. Es un camino que está lleno de dificultades, lleno de pruebas, pero que estas son necesarias que atravesemos nosotros para poder traer la bendición de lo alto en beneficio de toda nuestra nación. Hoy que estamos entrando a este tiempo, el Señor nos está llamando a nosotros, la iglesia, de una manera muy especial, la Misión Cristiana Nuestra Casa, quien ha sido instruida con la visión de Dios, con el plan de Dios. Una iglesia que conoce el propósito del Señor. Nos está llamando a ser intercesores para buscar la misericordia de Dios y el derramamiento de la bendición del Señor sobre nuestra tierra. Y como dice en el mismo libro del profeta Joel, y el Señor restituirá todo lo que la oruga se comió, el saltón, el remolcón y la langosta devoraron. Y no solamente restituirá, sino que traerá el incremento que viene de parte de los cielos sobre su vida. Así que lo aliento en esta hora a que busquemos el rostro del Señor. Ahí donde usted está, quiero que cierre sus ojos. Usted que ha sido sensible a la voz del Señor. Que nos pongamos a cuentas con Dios. Y que decidamos de todo nuestro corazón reconocerle como nuestro Dios, para que nuestra vida manifieste su gloria y para que también asumir la responsabilidad de ser intercesores que traigan la bendición de Dios a nuestra nación. Lo que los hombres no pueden hacer, Dios a través de su iglesia lo hará en beneficio de las multitudes. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos aún más íntimos, Señor. Tú conoces nuestras emociones, Señor, y tú sabes si te estamos sirviendo o solamente estamos, Señor, recibiendo tu bendición. Y hoy, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, tú nos has llamado a traer bendición y no maldición. Señor, tú has llamado a tu iglesia a ser la respuesta a las grandes necesidades que hay en la humanidad. Señor, pon tu corazón en el nuestro. Transfórmanos, Señor Dios, transforma nuestro corazón. Que sea propicio al tuyo, Señor Dios. Y Señor, con ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, el cual ahora confesamos que mora dentro de nosotros, asumamos la responsabilidad de buscar tu rostro, Señor, con todo nuestro corazón. Sabemos que no va a ser fácil, Señor Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo
tendréis aflicciones. Pero nos dijo, Señor, también, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Señor, reconocemos que tú estás en medio de nosotros. Y hoy, Señor, no importa la circunstancia en la cual nos encontremos, Señor, no importa la crisis que tal vez estemos experimentando el día de hoy, Señor. Tu palabra dice, Señor, que no temamos, Señor, porque tu palabra añade el día de hoy que tú harás grandes cosas en medio de nosotros, Señor, porque estamos perseverando, estamos, Señor, obedeciendo, estamos, Señor, sirviendo y estamos, Señor, consagrando nuestra vida, santificándonos para tu obra, Señor. Padre, yo bendigo la vida de cada hombre, cada mujer, cada anciano, aún, Señor, aquellos que han nacido y aquellos que aún todavía no nacen. Señor, una generación de hombres y mujeres bendecidos, comprometidos con tu visión, con tu propósito, Señor Dios, de convertirse, Señor, en intercesores que traerán la bendición de lo alto, Señor, aquí en medio de nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, oro también, Señor, y desato tu poder para que todo aquel que esté enfermo, Señor, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, Señor, sea sanado conforme a tu voluntad. Oro, Señor, para que todo aquel que está prisionero, Señor, atado de, Señor, por alguna depresión, con algún pensamiento que lo limita, Señor, hoy en el nombre de Jesús, esas ataduras sean cortadas, Señor Dios, y sean ellos liberados para correr con tu visión y propósito, Señor. Hoy desatamos esa palabra de bendición sobre aquellos sueños que quedaron, Señor, abortados, Señor, sobre aquellos que estaban, Señor, dormidos, aquellos que estaban, Señor, abandonados. Señor, hoy, Señor, soplamos tu aliento de vida sobre esos sueños, Señor, que serán cumplidos, serán hechos realidad, Señor, porque tú harás grandes cosas, Señor, a partir de hoy en la vida de tus hijos, Señor, que han tomado esta palabra con fe. Oro, Señor Dios, porque se levanta una generación de hombres y mujeres que intercederán, Señor, delante de tu presencia con todo su corazón. Y los bendigo, Señor. Y te pido que pongas ángeles que acampen alrededor de ellos, protegiéndolos y defendiéndolos, Señor. Así como lo hiciste en el pasado, Señor, lo harás el día de hoy y lo seguirás haciendo en el futuro. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tal vez usted que está escuchando este mensaje por primera vez, quiere usted volver su corazón a Jesús y experimentar este nuevo comienzo. Yo le invito a que haga esta sencilla pero poderosa oración e invite al Dios Todopoderoso a entrar en su vida. Y a partir de ese momento usted pueda comenzar a escribir una nueva historia junto a Él. Cierra sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme, por darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida. En Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho por primera vez esta oración, le invito, por favor, se ponga en contacto con nosotros, que gustosamente le pondremos una persona que le ayudará en su crecimiento espiritual. Dios los bendiga.